¿De verdad Jesús dijo que ahora se puede comer cerdo? Muchos afirman que sí, otros dicen que jamás lo haría, y entre esos dos extremos, miles de cristianos viven confundidos. ¿Qué hacemos con las leyes de Moisés, con la visión de Pedro, con las cartas de Pablo? ¿Y si comer algo en tu plato pudiera decir más de ti que muchas de tus palabras? Durante siglos, el cerdo ha sido símbolo de impureza, de desobediencia, incluso de rebelión espiritual, pero también, para otros, representa libertad, gracia y redención. ¿Quién tiene razón? ¿Sigue siendo pecado comer cerdo según Dios? ¿O hay algo que no hemos entendido? Este no es un debate superficial, es una pregunta profunda que toca la obediencia, la identidad y el corazón mismo de la fe. Hoy no solo vas a descubrir lo que realmente dice la Biblia, vas a ver cómo esta enseñanza revela el carácter de Dios, la misión de Jesús y el propósito eterno para tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar no solo tu forma de comer, sino tu forma de creer. Para entender por qué el cerdo era considerado impuro, debemos volver al principio. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no solo los liberó de la esclavitud física, sino que también les entregó un estilo de vida completamente diferente. Una nación santa no podía vivir igual que las demás. Por eso les dio leyes, mandamientos y normas que abarcaban cada aspecto de la existencia, desde la adoración hasta la alimentación. Entre esas leyes, una instrucción fue clara y contundente: no coman cerdo. En Levítico capítulo 11, Dios declara: y el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, os será inmundo. No comeréis de su carne, ni tocaréis su cadáver. Más adelante, en Deuteronomio capítulo 14, Moisés repite la advertencia. El mensaje no era ambiguo. Era una orden directa del Dios de Israel. ¿Pero por qué el cerdo? ¿Por qué este animal en particular? La respuesta tiene varias capas. En lo práctico, los cerdos eran animales carroñeros, propensos a enfermedades, difíciles de mantener en climas desérticos y en aquel tiempo portadores de parásitos peligrosos. Pero más allá de la biología, el cerdo tenía una carga simbólica poderosa. Era común en rituales paganos, ofrecido como sacrificio a ídolos y comido en banquetes idolátricos. Al prohibir su consumo, Dios no solo cuidaba la salud del pueblo, también lo alejaba del pecado. Cada bocado era una decisión. ¿Te alineas con los pueblos paganos o con el Dios santo que te apartó? Las leyes alimentarias no eran simples normas dietéticas, eran un lenguaje espiritual, una forma de expresar obediencia, reverencia y separación del mal. Comer no era solo llenar el estómago, era un acto de adoración. Por eso, el cerdo era más que un animal, era una línea entre lo santo y lo profano. Cuando Jesús comenzó su ministerio, muchos esperaban que simplemente reafirmara la ley de Moisés, pero en lugar de eso, empezó a hablar de algo más profundo. No eliminó los mandamientos, los llevó a su verdadera esencia, especialmente cuando habló sobre la pureza. Uno de los pasajes más citados para justificar el consumo de cerdo está en Marcos capítulo 7. Allí Jesús dice: nada hay fuera del hombre que, entrando en él, le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Algunos toman esta frase para afirmar que Jesús declaró todos los alimentos puros. ¿Pero fue eso lo que realmente dijo? El contexto revela otra cosa. Jesús no estaba hablando del cerdo, ni del camarón, ni del marisco. La discusión era sobre una tradición judía, el lavado ritual de manos antes de comer. Los fariseos se escandalizaron porque los discípulos de Jesús comían sin seguir ese ritual. Y Jesús los confrontó. Les dijo que estaban más enfocados en sus reglas humanas que en el corazón de Dios.
Entonces enseñó que la verdadera impureza no entra por la boca, sino que sale del corazón. El orgullo, la malicia, la codicia, la envidia. Esas cosas sí contaminan. Es decir, el problema del ser humano no es lo que traga, sino lo que guarda por dentro. El texto agrega una frase editorial. Al decir esto, Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Pero esa frase no la pronunció Jesús directamente. Fue una aclaración posterior del evangelista Marcos, escrita para una audiencia gentil que ya vivía bajo esa comprensión. ¿Significa eso que Jesús invalidó las leyes alimentarias? No. Él mismo declaró en Mateo capítulo 5, versículo 17. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No vine con ese propósito, sino para cumplirlos. Jesús no eliminó la ley. La vivió en plenitud, la elevó, la llevó a su verdadero significado, la transformación del corazón. Así que cuando Jesús habló de pureza, no estaba autorizando una nueva dieta. Estaba revelando una verdad eterna, que la verdadera santidad no empieza en la mesa, sino en el alma. Uno de los pasajes más malinterpretados sobre la comida en el Nuevo Testamento es la visión de Pedro en Hechos capítulo 10. Muchos la citan como evidencia de que Dios eliminó las leyes dietéticas. Pero una lectura atenta nos revela que esta visión no era sobre carne, sino sobre personas. Pedro se encontraba en la ciudad de Jope. Subió a la azotea para orar y mientras esperaba la comida, cayó en un éxtasis. Vio el cielo abierto y descendía algo como un gran lienzo lleno de toda clase de animales, reptiles y aves impuras. Entonces una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, como buen judío, se horrorizó. «De ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo». Pero la voz insistió: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Y esto ocurrió 3 veces. A simple vista parece una autorización divina para comer cualquier animal. Pero el mismo Pedro, minutos después, revela lo contrario. Mientras aún meditaba en el significado de la visión, llegaron los siervos de Cornelio, un centurión romano, es decir, un gentil. El Espíritu le dijo a Pedro que fuera con ellos, sin dudar. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, entendió todo. Dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». La visión no era sobre el cerdo, era sobre el gentil. Dios estaba enseñándole a Pedro que, gracias a Cristo, el muro entre judíos y gentiles había sido derribado. Que la salvación no era solo para una nación, sino para todos los que creen. El lienzo lleno de animales impuros representaba a las naciones, y Pedro estaba siendo llamado a aceptar, amar y predicarles a personas que antes consideraba impuras. El texto nunca dice que Pedro comiera cerdo, nunca dice que comenzara una nueva dieta. Lo que sí dice es que su visión del mundo cambió. Su comprensión de la gracia se expandió, porque el Evangelio no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que no, la visión de Pedro no eliminó las leyes alimentarias. Lo que hizo fue romper barreras raciales y espirituales para que la buena noticia de Jesús llegara hasta los confines de la tierra. Ningún autor del Nuevo Testamento habló más sobre comida, ley y libertad que el apóstol Pablo. Y sus palabras siguen generando debate hoy. ¿Pablo permitió comer cerdo? ¿O simplemente habló de libertad con responsabilidad? Miremos con atención. En Romanos 14, Pablo dice: «Yo sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, para él lo es». Esta declaración ha sido usada para justificar todo tipo de alimentos. Pero Pablo no está hablando del cerdo en particular. Está hablando de la conciencia. En aquel tiempo,
Muchos creyentes gentiles se convertían al cristianismo, mientras que otros venían del judaísmo. Unos comían de todo, otros no. Esto generaba tensiones. Algunos juzgaban, otros se sentían ofendidos. Pablo intervino y enseñó una verdad profunda. En Cristo el alimento no es lo más importante. Lo que importa es el amor. En 1 Corintios 8, Pablo escribe: «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». En otras palabras, aunque tengas libertad para comer, si al hacerlo hieres la fe de otro, entonces no estás actuando con amor. Pablo no solo defendía la libertad, también defendía la conciencia del hermano más débil. Decía: «Todo me es lícito, pero no todo conviene». Y más adelante: «Si la comida hace tropezar a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo tropezar». También advirtió contra aquellos que querían imponer restricciones alimentarias como señal de santidad. En 1 Timoteo 4 dice: «Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes». I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Pablo estaba advirtiendo contra un ascetismo religioso sin fundamento bíblico. Pero lo más revelador está en su balance. En Gálatas 5:13 dice: «Ustedes fueron llamados a la libertad, pero no usen esa libertad como pretexto para vivir según la carne. Más bien, sírvanse unos a otros por amor». Pablo no ofrecía una licencia para hacer lo que uno quisiera. Ofrecía una invitación a vivir según el Espíritu. Su mensaje no era «come lo que quieras», sino «ama como Jesús». La comida no te aleja de Dios, pero tu actitud hacia los demás sí puede. Entonces está permitido comer cerdo. En Cristo sí. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo lo haces? ¿Con orgullo o con gratitud? ¿Con egoísmo o con amor? El debate sobre si los creyentes gentiles debían obedecer la ley de Moisés no fue un asunto menor. Fue tan intenso que los apóstoles y ancianos se reunieron en Jerusalén para tomar una decisión. Este momento histórico está registrado en Hechos capítulo 15 y se conoce como el Concilio de Jerusalén. Algunos fariseos, convertidos al cristianismo, insistían en que los nuevos creyentes debían ser circuncidados y seguir la ley de Moisés, incluyendo las leyes alimentarias. Pero Pedro se levantó y recordó cómo el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles, sin que ellos cumplieran esas leyes. Luego, Pablo y Bernabé contaron los milagros que Dios había hecho entre los no judíos. Finalmente, Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, tomó la palabra. Inspirados por el Espíritu Santo, llegaron a un acuerdo: no imponer la ley de Moisés a los creyentes gentiles. En lugar de ello, enviaron una carta con instrucciones básicas: que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual, nada más. Estas restricciones no eran una nueva ley, sino un puente de respeto cultural. Eran recomendaciones prácticas para no escandalizar a los creyentes judíos y para marcar distancia de las prácticas paganas. Pero no se incluyó ninguna prohibición directa sobre el cerdo. Este concilio marcó un antes y un después. La Iglesia comprendió que la salvación no se mide por lo que hay en la mesa, sino por la gracia de Dios. Que la puerta al reino no se abre con lo que comemos, sino con la fe en aquel en quien creemos. La decisión fue clara:
No se trataba de imponer reglas, sino de preservar la unidad del cuerpo de Cristo, porque en él ya no hay judío ni gentil, limpio ni inmundo, sino una sola familia redimida por la sangre del Cordero. Después de recorrer toda la Escritura, desde Moisés hasta Jesús, desde Pedro hasta Pablo, queda claro que el centro de esta discusión nunca fue el cerdo, siempre fue el corazón. Jesús no vino a enseñarnos qué poner en el plato, vino a transformarnos desde adentro. Él no murió en una cruz para cambiar recetas, sino para renovar almas. La pureza que Dios busca no es externa, es interna. No se mide en ingredientes, sino en intenciones. No se refleja en lo que comemos, sino en cómo vivimos, cómo amamos y cómo obedecemos. Pablo escribió en Romanos 14, «El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo». Comer cerdo no te hace más santo, ni evitarlo te hace más justo. Lo que marca la diferencia es tu humildad, tu gratitud y tu deseo de agradar a Dios en cada decisión. Para algunos, abstenerse sigue siendo una convicción profunda, y eso está bien. Para otros, comer con libertad y agradecimiento es parte de su fe. También está bien, porque lo importante no es el menú, es el motivo. Lo esencial no es la carne, es el amor. Lo eterno no es la ley escrita en piedra, sino la que ha sido grabada en el corazón por el Espíritu. Así que, ya sea que comas o no comas, que te abstengas o participes, hazlo todo con reverencia, con conciencia y con una sola intención: glorificar a Dios. Porque al final no se trata del cerdo, se trata de Cristo. Entonces, ¿deben los cristianos comer cerdo? La respuesta no es una norma rígida, sino una invitación a mirar más allá del plato, a mirar el alma. La libertad que tenemos en Cristo no es para vivir sin dirección, sino para vivir con propósito. No es una excusa para hacer lo que queremos, sino una oportunidad para amar como Él nos amó. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Cómo vives tu fe en las cosas cotidianas, como la comida, la conciencia y el respeto por otros? Déjanos tu comentario. Queremos saber cómo este mensaje resonó contigo. Si te bendijo, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita claridad bíblica y libertad espiritual. Porque la verdad no oprime, libera, y la libertad verdadera siempre lleva a Cristo.